Hello everyone, I'm pleased to welcome you to the second cinema concert, Mexican Silent Film, Revolution and Post-Revolution, a project in collaboration with Jacara Culture. Today, we will see a selection of silent films from Mexico's National University Film Archive, curated and musicalized by composer and pianist José María Serralde Ruiz. And then listen to the expert remarks by two distinguished academics from UNAM, Professor Esperanza Vázquez and Professor Federico Dávalos. The pandemic has affected our lives in various ways, but it has also allowed us to produce content in collaboration with artists, creators, and experts engaging audiences on both sides of the Atlantic. That is the new normality for now, and at the Mexican Embassy in the UK, we are embracing it with creativity. José María Serralde is a pianist graduated from the Faculty of Music of UNAM, who has composed and performed live music for silent films and performative arts since 1995. He founded Ensamble Cine Mudo in 1998, inviting different artists to perform live at film screenings with a special focus on the authenticity of the period and the style of each film. The filmographic material we are going to watch today is divided into two parts. The first one is a selection of the Alba brothers filming during the Mexican Revolution. As you may know, November 20, 1910 marks the beginning of this feat which transformed Mexico's political, social, and economic reality. We believe the commemoration of its 110th anniversary gives us a great opportunity to learn from this period from the perspective of the lens of a camera and expert voices. To deepen on the subject, we have Professor Federico Dávalos, researcher and lecturer of sociology of Mexican cinema at the UNAM's Faculty of Political and Social Sciences. Among other works, he is the author of General Filmography of Mexican Cinema, written with Professor Esperanza Vázquez, our guest for the second segment of this event. Professor Esperanza Vázquez was commissioned by Filmoteca UNAM to produce the editorial reconstruction of the silent films The Ghost Train and The Iron Fist, two classics of Mexican cinematography directed by Gabriel García Moreno in 1926 and 1927. Later, we will watch selected scenes of these silent films and listen to remarks of Professor Vázquez on the journey to rescue them. I want to take this opportunity to thank UNAM Film Archive for facilitating the footage we are about to enjoy, and for the great work they do to preserve, restore, safeguard, and promote our heritage. The Embassy works closely with the National University in various projects, including the promotion of Mexican culture in this country through UNAM UK. A final note to thank our co-host this evening, Jacara. We are delighted to collaborate for this virtual event with a Mexican producer based in Liverpool. They develop projects to showcase Mexican and Latin American artists in the UK. I hope that you enjoy this event. And now, I will leave you with Montserrat Romero, founder and director of Jacara Culture, who is also an artist herself. She holds a piano degree from the National Institute of Fine Arts in Mexico City, with a master's degree in formative process in the music education by the Art University in Havana, Cuba. She has worked in cultural management since 2015. Montserrat, you have the floor. Embajadora Aurenia Aguirre, muchísimas gracias por esta introducción. Los primeros clips que vamos a mirar son justamente fragmentos de los hermanos Alba. Dichos fragmentos fueron filmados durante la Revolución Mexicana. Profesor Dávalos, ¿nos puede contextualizar sobre el cine mudo mexicano durante esta época y también sobre los hermanos Alba? Para hablar de los hermanos Alba, hay que considerar que se trata de unos de los pioneros en la exhibición y en la producción de películas en México.
Ellos son de Morelia, Michoacán. Originalmente se dedicaban a la fabricación de bicicletas, colchones y otro tipo de cosas, y eventualmente adquieren un equipo un proyector cinematográfico y comienzan a presentar películas en Morelia. Llegan a un acuerdo con otro pionero que es Enrique Rosas y aprenden el oficio para filmar. Y ahí inicia su trayectoria como documentalistas fundamentalmente. Es decir, ellos básicamente lo que registran son vistas breves y eventualmente comienzan a hacer también una especie de reportajes cinematográficos. Son muy conocidas su labor en el contexto de la revolución, especialmente en la revolución maderista, y ellos trabajaron ya en la capital. Son un conjunto son 4 hermanos, más otros miembros de la familia, un tío José Alba, que incluso era empresario de una sala de cine que se llamaba Academia Metropolitana, que además de proyectar películas, presentaba otro tipo de eventos y tenía una sala un salón de patinaje. Entonces, este ejemplo que vamos a ver ahora es otro de los muchos materiales que ellos presentaron. Es de alguna manera breve, es diferente a otros reportajes largos que conocemos de ellos, como la entrevista entre el presidente Díaz y el presidente de los Estados Unidos, Taft. El material que vamos a ver, que se encuentra, ocurre en noviembre y diciembre de 1914. Es un momento muy complicado de la vida nacional y en el contexto del proceso revolucionario del país. Se acababa de derrotar a Huerta en julio de ese año, y entonces las fuerzas constitucionalistas toman la capital de la República. Después de la derrota de Huerta, Venustiano Carranza convoca a todas las fuerzas revolucionarias en lo que se llamó la Soberana Convención de Aguascalientes. La idea era tratar de que todas las fuerzas llegaran a un acuerdo en cuanto al reparto político del país, en cuanto a proyecto político, pero desafortunadamente el resultado no se logró. La intención era que todos quedaran bajo el cobijo, bajo la predominancia del primer jefe del ejército constitucionalista, que era Venustiano Carranza. Sin embargo, había una rivalidad muy profunda entre Francisco Villa y Zapata frente a Carranza. Logran que la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes destituya a Venustiano Carranza y se cree un gobierno producto de la convención que se llamó gobierno convencionista. Es decir, el resultado de la convención fue totalmente negativo, y lo que se genera es una nueva facción que da inicio a lo que se denomina de manera genérica la lucha de facciones, que incluso se considera el periodo más destructivo de la Revolución Mexicana, de esta tremenda guerra civil que cimbró al país y que lo transformó profundamente. Entonces, a fines de noviembre, las fuerzas constitucionalistas, fieles y leales a Venustiano Carranza, dejan la capital a la vez que la capital es tomada por los zapatistas. Entonces es el momento que estamos viendo. Esta primera toma de la capital del país
se prolonga hasta fines de diciembre y en los primeros días de enero vuelven los constitucionalistas a tomar la capital, esta vez al mando del general Álvaro Obregón. Entonces, estos fragmentos que estamos viendo de los Alba precisamente registran la entrada de Zapata a la capital y después la entrada de Francisco Villa acompañando al presidente de la convención, que era Eulalio Gutiérrez, el general Eulalio Gutiérrez. Y culmina cuando Villa deja la capital para irse a Puebla, ¿no? Para combatir contra las fuerzas de Carranza, contra lo que ya se denominaba, es decir, las fuerzas constitucionalistas.
Maestra Esperanza, ¿cuál fue el proceso en el cine en México postrevolucionario? Hubo intentos de hacer una industria cinematográfica. Por ejemplo, Mimi Derba y Enrique Rosas intentaron hacer unos estudios, los estudios Azteca Film. Ellos produjeron 5 largometrajes inspirados en los melodramas italianos que se llevaban a cabo en las altas esferas sociales. Desafortunadamente no prosperó el negocio y pues al año se desapareció. Ya después Rosas continuó con El Automóvil Gris, película de episodios, de 12 episodios, que fue una novedad en México pero para nuestra desgracia, Enrique Rosas falleció en 1920, o sea, al año siguiente ya. En 1918 también el distribuidor Germán Camus fue convencido por el joven periodista Luis G. Peredo para llevar al cine una muy popular novela mexicana que escribió Federico Gamboa en 1903, que lleva el título de Santa. Santa es la historia de una humilde campesina que es seducida por un malvado alférez y su familia, al verse deshonrada, la arroja de su casa y Santa se resguarda en la prostitución. Esa película, bueno, fue de un éxito rotundo. Rompió, rompió así fue de un éxito rotundo y la película más taquillera del cine mudo, tan taquillera que le dio a Germán Camus para filmar otra película de Federico Gamboa y con ese dinero construyó en los años 20 los estudios Camus. En esos estudios también se hicieron 5 películas basadas en novelas mexicanas, pero desafortunadamente tampoco. Duró un año y desaparece, porque ya en los años 20, en esa época, ya la competencia con el cine estadounidense, el hollywoodense, ya acaparaba todas las carteleras y terminaba el cine estadounidense con todas las películas nacionales en todo el mundo. De 1917 a 1921 se produjeron 75 largometrajes y de 1921 a 1931 ahí se produjeron 50 largometrajes, ya menos. Pero lo más importante, en 1920, a finales de 20, el camarógrafo, operador, cineasta, músico, laudista, el chihuahuense Jesús Achiavitia, era muy amigo de Álvaro Obregón y con ayuda de Álvaro Obregón fundaron unos estudios que se llamaban México Cines S.A. Los México Cines estaban ubicados enfrente del castillo de Chapultepec y incluso llegó a tener un foro de cristal como lo tenía Méliès, y ahí filmaron también Miguel Contreras Torres, don Gabriel García Moreno, y también creo Bustillo Oro, que comenzó en cine mudo con la película Yo soy tu padre en 1927.
Entonces, esos estudios estaban muy bien acondicionados y desafortunadamente, cuando ya murió Obregón y ya fuera de la presidencia, el gobierno le pidió los terrenos a Vitia. Es con Pascual Ortiz Rubio que se los quitan definitivamente, le quitan el terreno y venden los estudios a Gustavo Sáenz de Sicilia. Gustavo Sáenz de Sicilia inaugura ya ahí el cine sonoro óptico con su Santa. En 1926 es cuando aparece ya don Gabriel García Moreno. So the mix between the orquesta típica with psalteries and the military band marches and the opera, which was very popular as well because of cinemas featuring shows between screenings with, operatic repertoires, all mixed into an imaginary, hypothetical melting pot. Could be probably an answer to how did Mexican films were scored. So what's really great is that when the 20s show up with these new media called the radio, and the American film ban, especially in Mexico City, just came to an end, because American films were used to depict Mexicans as burglars and use, that politically incorrect way of depicting otherness. And basically what happened was that when the government set up a ban against American films, and that's the reason for which Italian divas and Italian film industry was so popular in screens through the country. So that's the reason for which Santa is so influenced by Italian style, Italian music, and that just transformed into something quite different after the radio. Here's where American music and American films spread. The 20s welcomed filmmakers such as Gabriel García Moreno in Veracruz that filmed two impressive, well, more than two, three probably, but two films that came to life just very recently. And of course, it asks itself, the film, the Tren Fantasma, for an assortment of styles that are clearly shown in the script.
well, these were the roaring 20s in Mexico, but how could possibly be more roaring than a revolution with all that blood? A world war. I really think that watching these films and trying to make music or write or speak, I mean, after your dinner with people about these films is something quite beautiful, in the sense that silent film shows ourselves. I mean, it's the same society, we're the same people, we are even the same countries, just with different issues holding the same problems. So it's amazing whenever you get confronted to this, I mean, to yourself when reading silent films. That's why I really appreciate the work of my colleagues in the UK are many, and there is very nice researches and works, papers done around this topic in contemporary 21st century. So what I'm really glad to say is that we are kind of building with these new era jobs, a new era, of course, of dialogue with the past, reconsideration of the memory itself, of the film archive, of the archive. And I do really think that cultural dialogues like these ones promoted by the Mexican Embassy and the Relaciones Exteriores and Jácara culture are exactly the path to follow. And let's listen, let's watch, and let's see ourselves in the mirror of the nitrate screen. Thanks so much for sharing.